Fue muy interesante porque tuvo la menor convocatoria, yo creo que de toda la historia, y eso es un cambio enorme que, aunque a Argentina le falta mucho, es que la sociedad se dé cuenta de quiénes son realmente los que nos están robando. Sí, ya son 30 organizaciones que fueron denunciadas porque extorsionaban a la gente para que vayan a la marcha. Acá están personas del polo obrero y de barrios de pie, que son personas que no trabajan, que cobran planes. Se dan cuenta de eso, personas que cobran planes, que no trabajan, van a marchas supuestamente en representación a los trabajadores. Recordemos que esas 20.000 personas, sí, y lo voy a volver a repetir, más de la mitad, o la mitad probablemente, de alguna forma fue extorsionada coercitivamente por estos sindicatos para que vayan. Probablemente de esos 20.000, 10.000 fueron a la marcha que no querían ir porque querían trabajar, ¿sí? O simplemente no querían ir porque no coinciden políticamente con los sindicatos, pero tuvieron que ir porque los sindicatos se metían con su plata, le quitaban sueldos. ¿Sí? Sueldos que son dados, sueldos que son dados por el gobierno y lo maneja el sindicato, o sea, sueldos que son pagados con nuestros impuestos. La detención de Mauricio Sailén, secretario general del Sindicato de Recolectores de Basura de Córdoba, como les comenté, que es el sindicato que obliga a los trabajadores a ir, bien, que les hace firmar de que si no van a la marcha le quitan la plata. La diputada Paula Oliveto, una de las pocas dirigentes junto con Elisa Carrió y Graciela Ocaña, que se atrevieron a investigar y denunciar el clan Moyano, integrado por Hugo Moyano, su hijo Pablo, su pareja Liliana Zulet y sus hijos y los hijos de ella, Valeria Salermo y Juan Manuel Noriega Zulet, explicó con abrumadora sencillez en qué consiste el poder de dirigente de camiones. Extorsionan no solo a los jueces o a los gobiernos, sino a toda la sociedad con la amenaza de parar el país. Los Moyano tienen tanto poder que incluso mantuvieron a raya al presidente Néstor Kirchner en el sumum de su apogeo, mientras obtenían múltiples negocios a los que todavía les siguen sacando el jugo. Buenas, ¿cómo andan? Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a hacer un video hablando de lo que fue el paro ayer de la CGT, el 24 contra el presidente, contra el gobierno del presidente Javier Milei. Creo que es algo histórico porque se está haciendo un cambio histórico contra la sociedad. Ya nos hemos dado cuenta de lo que es la mafia de la CGT, lo que es toda la mafia del peronismo y el kirchnerismo, y se está haciendo notar en lo que se haría en las calles, aunque todavía falta barrer con demasiada corrupción. Se estima que alrededor de 20.000 personas participaron de la convocatoria. Según fuentes del gobierno, solamente serían el 0,19% de los trabajadores, o sea, 0,19% de los trabajadores que participaron, lo cual ya da mucho a entender, donde la CGT ya no tiene apoyo casi en las calles como solía ser antes. Vamos a hacer las causas que pueden ser de este motivo, más allá de que la mayoría de la gente se dé cuenta que es una mafia. Pero bueno, algo muy interesante que siguen jueces y personas corruptas en el gobierno que todavía dan el brazo a torcer por este 0,19%, más allá de que la mayoría del país, y me refiero al 56% de los votos, votó a Javier Milei para que se lleven a cabo estos DNU, o sea, 14 millones de personas. Hay jueces que creen que todavía el 0,19% tiene voz y voto, y en realidad vamos a ver que son los curros que hay por detrás que tiene el sindicato con el gobierno. Bueno, acá está la noticia. Vamos a ver, acá está lo que es el gobierno aseguró que el acatamiento del paro fue muy bajo, adhirieron el 0,19%. Vamos a escuchar las palabras que dio Adorni. Vivimos el día de paro convocado por la CGT y algunos otros grupos que se adhirieron. El paro tuvo un acatamiento de 40.000 personas, que son las que vimos en la calle. Para nosotros efectivamente transcurrió tal como yo lo había previsto en la conferencia de ayer, un día prácticamente normal. La movilización duró aproximadamente 3 horas, el transporte funcionó con normalidad hasta las 19 horas y prácticamente
los locales comerciales, la vida comercial ha sido absolutamente normal. Incluso los informes de diferentes asociaciones. Bueno, fue una marcha bastante corta para lo que suele ser la CGT. Conozco gente que ha ido ahí infiltrada para ver todo lo que sucedía y me decía que la mayoría de la gente se quería ir de la marcha, no se quería quedar, lo cual es muy gracioso. O sea, como que no les importaba la marcha, estaban ahí para hacer presencia. Muchas personas que fueron extorsionadas para ir a la marcha, muchos trabajadores que no se les permitió entrar a la fábrica por sindicatos, que ya vamos a ver las denuncias. Fue muy interesante porque tuvo la menor convocatoria, yo creo que de toda la historia, y eso es un cambio enorme que aunque a Argentina le falta mucho, es que la sociedad se dé cuenta de quiénes son realmente los que nos están robando, es increíble. Acá está extorsiones, apriete para ir a la marcha piquetera. Las 30 organizaciones denunciadas ante el gobierno. ¿Sí? Ya son 30 organizaciones que fueron denunciadas porque extorsionaban a la gente para que vayan a la marcha. Acá hay algo muy interesante que quiero aclarar. Acá están personas del polo obrero y de barrios de pie que son personas que no trabajan, que cobran planes. O sea, se dan cuenta de eso. Personas que cobran planes, que no trabajan, van a marchas supuestamente en representación a los trabajadores. Sí, esas locuras al parecer en Argentina pasan muy seguido. Es increíble que personas que no laburan, que son, no sé si voy a decir vagos, pero que son personas que no hacen nada por el país y que creen que ir a una marcha es trabajar, protestaron para los trabajadores. O sea, es una locura total. Acá están más de 1.500, en realidad se estiman que son más de 3.000 denuncias las que se hicieron y de 30 organizaciones. A ver, esto es muy importante porque hay muchas organizaciones, una de ellas por ejemplo son Surba, acá en Córdoba, que les hacen firmar a los empleados un tratado de que si no van a la marcha, no van a acompañar a estas marchas, les descuentan la plata. ¿Ven lo que es la extorsión y el poder de los sindicatos? O sea, la plata se lo da el gobierno, o sea, la plata se la da el gobierno, pero los sindicatos manejan si le quieren dar la plata a los trabajadores, o no, de acuerdo si van a una marcha o no. Yo veo que los kirchneristas como que se callan mucho eso a la hora de extorsionar. Por ejemplo, también hubieron denuncias de esta gente que cobran planes, también por esas extorsiones a las marchas, y los kirchneristas así como que hacen oídos sordos a estas cosas, ojos ciegos, que no ven y no dicen nada. No les parece mal que extorsionen a la gente que quiere ir a trabajar o que cobra un plan y no quiere que le quiten la plata o no quieren ir a la marcha porque no creen en la marcha, ni siquiera saben por qué están marchando y las obligan a ir. Claro, ¿no? Digo, los kirchneristas que aman tanto al pueblo, a los trabajadores, a la gente pobre, que los extorsionan de esa forma como si fueran esclavos del medioevo. Interesante. Acá vemos la noticia la policía, ellos dicen de otro Bullrich número, hablando. siempre, digamos, no se van a poner nunca de acuerdo con todo el número. Pero pero digamos, a ver, estaba la plaza que ni siquiera estaba tomada y una cuadra para atrás. Yo lo vi las imágenes completas. Igual era el 0,19% de los trabajadores de este país. ¿Esto al gobierno le cambia algo? Mire, sí, nos cambia. Nos cambia que la mayoría de la gente hoy decidió trabajar. Tuvimos muchas denuncias, pero muchísimas denuncias de aprietes, pero muchas, hasta hoy, solo del paro para judicializar tenemos más de 3.000. ¿No? ¿Cuál es el fondo? Y es, no me dejaron entrar a la fábrica, el delegado es fulano de tal, el gremio es tal, tenemos toda la lista de gremios, toda la lista de gente que fue, digamos, extorsionada o apretada para subirse un micro, para ir al paro o para no entrar a la fábrica que quería ir a trabajar. ¿Por qué es importante esto? O sea, recordemos que esas 20.000 personas, sí, y lo voy a volver a repetir, más de la mitad, o la mitad probablemente, de alguna forma fue extorsionada coercitivamente por estos sindicatos para que vayan. Bien, o sea, probablemente de esos 20.000, 10.000
fueron a la marcha que no querían ir porque querían ir a trabajar, ¿sí? O simplemente no querían ir porque no coinciden políticamente con los sindicatos, pero tuvieron que ir porque los sindicatos se metían con su plata, le quitaban sueldos. ¿Sí? Sueldos que son dados, sueldos que son dados por el gobierno y lo maneja el sindicato, o sea, sueldos que son pagados con nuestros impuestos y que manejan estos los sindicatos. ¿Por qué es muy importante esta noticia que digo que acá, claro, 3.000 denuncias por aprietes? Porque vamos a ver más adelante que los aprietes es una forma que tuvieron los sindicatos, ¿sí? Moyano, Daer, todos estos, para amasar su fortuna de millones y millones y comportarse como señores feudales en la Edad Media, ¿sí? Señores feudales son esos terratenientes que empobrecían al pueblo a costa de su sudor, de su trabajo, y ellos vivían como reyes. Tanto que dicen, no, Milei atrasa, Milei, esta gente la que atrasa, esta gente es la que se maneja como los feudos en la Edad Media, donde aprietan, mafia, van a liquidar al que piense lo contrario, al que les diga algo. No les interesa ni la libertad ni que la gente pueda decidir por sí misma qué quiere hacer o no. Porque ya vamos a ver más adelante que también se meten, junto a los jueces mafiosos K, se meten para que la gente no pueda decidir lo que quiera hacer, ¿sí? Con su dinero, con su derecho a libre elección que lo permite la Constitución. Tienen al pueblo de rehén y ya no es al pueblo, ya es una partecita del pueblo muy chiquita. Bueno, tenemos a Facundo Moyano que por fin dice algunas palabras interesantes. De los trabajadores, pero bueno, la verdad después también es algo que nos tiene que permitir reflexionar acerca de cuántos trabajadores hay sin derechos, ¿no? Y cuántos trabajadores vienen sufriendo pérdida de poder adquisitivo hace rato, digamos. ¿Qué propuesta laboral tiene el peronismo para el 50% de trabajadores que están por fuera del sistema de registro laboral formal? ¿Qué propuesta tiene? ¿Qué propuesta tuvo el peronismo durante estos 4 años? ¿Qué propuesta tuvo la CGT? O los dirigentes de la CGT, para no meter a la CGT. La CGT no se ensucia, digamos, los dirigentes. ¿Qué propuesta tuvieron? ¿Qué propuesta tuvimos? Si nosotros pretendemos tener un punto de partida para tener un proyecto de país, tenemos que tener autocrítica. Si no tenemos autocrítica, no hay punto de partida. Porque si no, el otro discurso es, no, la derecha, Milei viene por los derechos de los trabajadores. 60% de pobreza en jóvenes menores de 15 años. ¿Qué derechos de trabajadores? Tenemos que hablar de los derechos de los trabajadores que no tienen, no de los que arrebataría la derecha. Bueno, y acá vemos raras palabras de Facundo Moyano, capaz que es para quedar bien o lo que fuere, pero son palabras que sirven. O sea, ¿por qué salen justo ahora y no salieron hace 2 años? Que es cuando se estaban perdiendo los trabajadores. ¿Por qué no salió la CGT con Alberto Fernández y Massa? ¿Porque se les acababa el curro? ¿Porque no les convenía políticamente? Eso es muy importante lo que dice, porque vemos que incluso la CGT internamente está dividida, como está dividida todo el kirchnerismo hoy en día. El kirchnerismo se está desarmando a pedazos porque se le cae el relato y dentro de ellos mismos, de su gobierno, hay contradicciones por intereses y se desarman entre ellos. Las ratas que se comen a las ratas, digamos. Pero es muy interesante. Si a vos te importa el trabajador, vas a salir con cualquier gobierno, no con el de la derecha nomás. Si a vos lo que te importa son los trabajadores. Ahora, si a vos te importa tu curro, obviamente que vas a salir contra el gobierno que te corta los curros, como está haciendo Milei hoy en día. Que esto de los sindicatos, vamos de nuevo, porque acá ya voy a mostrar una noticia de cuáles son los DNU que después de esta marcha una jueza kirchnerista volteó, o sea, dejó que quedaran sin efecto hasta que se aprueben, que son parte de artículos del DNU que benefician a los sindicatos y que son por los cuales los sindicatos, o mejor dicho, los terratenientes estos de los sindicatos, los jefes, vamos de nuevo, Moyano, Daer, los presidentes sindicales, se han vuelto millonarios. Nos han robado plata, porque literalmente nos han robado plata. Vamos a ver cuáles son los artículos, los más importantes de los artículos que voltearon del DNU. Acá está. A pedido de la CGT, la justicia invalidó 6 artículos de la reforma laboral del mega DNU de Milei, ¿sí? Uno de estos artículos son los que es, mejor dicho, el que decía que el aporte sindical
tiene que ser voluntario. O sea que yo puedo decidir si quiero aportarle o no al sindicato. Que lo muy gracioso es que en los recibos de sueldo aparece aporte voluntario a los sindicatos. Y como, ¿qué voluntario si a mí no me permitieron elegir si quería o no? O sea, directamente es un impuesto, no me permiten. O sea, eso no es voluntario. En los recibos te sale como aporte voluntario y es como, yo no tengo la voluntad de aportarlo. ¿Sí? Pero eso es uno de los DNU que le quitarían poder. También el otro de los DNU que volteó esta jueza kirchnerista, recordemos, la jueza es magistrada Liliana Rodríguez Fernández. Es una jueza kirchnerista. O sea, que volteó estos DNU por una marcha que hizo el 0,19% de la población, de la cual la mitad fue obligada a ir. No se le permitió trabajar por extorsión. ¿Sí? La otra parte del DNU es, por ejemplo, el aporte a la obra social, que no necesariamente tenés que aportar a la obra social que te dice el gremio. Vos el primer año podés elegir una prepaga privada si querés. ¿Esto por qué? Porque los gremios actualmente tienen muchas obras sociales que no sirven para nada, ¿sí? Vamos de nuevo con el ejemplo de Surbac, que es una obra social que estaba intervenida y que tenía mucho déficit porque no le pagaba a los médicos, a los profesionales, ¿sí? Y le hacía mil problemas para pagarles. Ya más adelante vamos a ver, porque vamos a ver una noticia del 2018 que no por nada Macri le hicieron 6 pagas a los generales de la CGT, de cómo los sindicalistas, estos presidentes sindicalistas, intervenían en las obras sociales y con eso amasaban fortunas. No destinaban el dinero a donde debería ir y amasaban fortunas. Y que la gente y los trabajadores se caguen. Porque a la CGT le chupa 3 huevos a los trabajadores, que se caguen, básicamente. Ellos se hicieron millonarios, se compraron yates. Es más, he escuchado historias de sindicalistas o personas que trabajaban para el sindicato donde ellos veían que en las reuniones se repartían la plata entre ellos y después le decía a la gente que no le habían querido dar los aumentos. Que hagan un quilombo. Y no es un solo sindicalista, vamos a ver. La noticia involucra a muchos sindicalistas famosos de diferentes sindicatos, en los que ellos se encuentran Moyano y el hijo Moyano. Es impresentable la basura esta. Bueno, acá un pequeño videíto para que podamos ver los artículos que yo comentaba. Vamos por partes y analicemos cuáles son los artículos que la jueza Rodríguez Fernández invalidó, ¿vale? Son el 73, el 79, el 86, el 87, el 88 y el 97. ¿Por qué no los analizamos primero y después vemos si conviene o no festejar? ¿Dale? Empecemos. Acá tengo impreso el DNU. Por ende no voy a inventar nada, sino que me limito pura y exclusivamente a leer el texto. El artículo 73, por ejemplo, viene a modificar el inciso C del artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual habla de las condiciones de retención de la cuota sindical. ¿Sabes lo que dice el DNU? Que el pago de cuotas, aportes y contribuciones a la que estuviesen obligados los trabajadores y demás prestaciones otorgadas por las sociedades mutuales o cooperativas, se dará solo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizado por él mismo. ¿Lo entendiste o querés que te lo diga un poquito más en criollo? Que no te pueden sacar guita sin tu total consentimiento. Eso es una de las cosas que se invalidó. Después tenés, por ejemplo, el artículo 79 del DNU que modifica el 197 bis, en donde dice que las convenciones colectivas de trabajo, respetando mínimos de 12 horas de descanso entre jornada y jornada por cuestiones de salud, claramente, pueden establecer regímenes determinados contemplando el beneficio e interés de los trabajadores. ¿Lo entendiste o querés que te lo explique todavía un poquito más en criollo? ¿Qué vas a poder negociar? Los convenios colectivos que se ajusten a la naturaleza de la actividad que realizas. O tenés, por ejemplo, el artículo 86, también invalidado, que sustituye el artículo 6 de las convenciones colectivas de trabajo. ¿Sabes lo que dice? Que en caso de finalizar el término de dicha convención, puede mantener de todas formas subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo si hay un acuerdo entre partes que lo prorrogue. ¿Lo entendiste o querés que te lo explique más en criollo todavía? Que no te quedes en bola si se te vence una convención colectiva de laburo y tenés que esperar a que entre una nueva en vigencia. ¿Ves que el DNU no es tan malo?
Otra de las medidas dentro de esto de DNU era el que aquel que prohibía de que si había un paro sindical o lo que fuere, no podían tomar la empresa y tenían que permitir a las personas que querían trabajar que trabajen, y si no lo hacían, eso se consideraba como un delito, como una violación del derecho, que es lo que pasó en la marcha del día de ayer. Muchos sindicatos y sindicalistas, para ser redundante, no le permitían a las personas a trabajar aunque ellos querían, y los obligaban para que vayan a la marcha, incluso en contra de su voluntad, a través de extorsiones coactivas, de quitarle dinero o de que no cobren el sueldo en caso de que no lo hicieran. O sea, el DNU, estos artículos, al primero que apoya a los trabajadores y le quita poder a los sindicatos para que no se entrometan más en el medio y no le puedan robar más plata a la gente, ¿sí? Para que se dejen de beneficiar del bolsillo de la gente y que la gente decida por voluntad propia si quiere aportar o no. O sea que los sindicalistas nos tratan de pelotudos, de que no sabemos qué es lo que queremos o no y le tenemos que aportar dinero sí o sí. Como, vamos de nuevo, en la época feudales de los reyes, que ellos tanto critican los súbditos, donde vos obligadamente le tenías que dar al rey un dinero, aunque la gente era súper pobre y a veces ni le alcanzaba para vivir. Y hasta a veces los reyes te aumentaban la cuota y si no se la pagaban, estabas al horno, como pasa hoy en día. Por eso el kirchnerismo y el peronismo es lo más cercano a lo feudal. Y mientras más se nota el funcionamiento del peronismo kirchnerista, te das cuenta que más es la Edad Media, si no anda a Chaco y a Formosa y te vas a dar cuenta de lo que te hablo. Donde los de arriba viven de lujo como reyes, pero literalmente como reyes, y los de abajo son pobres que se mueren de hambre. Es más, en el norte es donde hay más niños muriendo de hambre y tienen la mayor coparticipación del Estado. Bueno, acá vemos unas declaraciones de amenazas de Moyanos a Caputo. Lo dice el presidente que hay que llevar Holanda, y yo le digo a que pide el compañero que se lleva estas medidas económicas de hambre, de ajuste, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en Holanda al ministro, pero para tirar los rachuelos, para que cambie su modelo económico. Obviamente que fue denunciado por esa amenaza, pero acá lo tenés, los democráticos, los que hablaban de democracia del pueblo, amenazando de tirar un cuerpo al riachuelo. ¿No les recuerda la época de los montoneros del ERP donde hacían lo mismo? En aquellas épocas turbias, que el kirchnerismo tanto miente sobre esas épocas. Bueno, han vuelto esos tiempos, al parecer se comportan de la misma forma. Bueno, acá está la denuncia de Pablo Moyano, a Pablo Moyano tras la amenaza. Es un impresentable, un asqueroso. Feo hasta mirarlo. Bueno, también haciendo comentarios, esta ley de reforma laboral la escribió Mercado Libre. Si lo hubiera escrito Mercado Libre estaríamos de 10, porque Mercado Libre es una de las empresas latinoamericanas más grandes en lo que existe. Y gracias a Moyano y a su papá, a Pablo Moyano y a su papá, se fue de Argentina y dejó a miles de personas sin trabajo. Porque recuerden que los camioneros le hicieron tantos aprietos a Mercado Libre que decidió irse de la Argentina. O sea, una empresa 100% argentina que brindaba miles de empleos, se tuvieron que ir por toda esta mafia y dejaron un montón de gente en la calle. Qué cosa de locos, ¿no? Los que defienden a los trabajadores. Y recordemos que Mercado Libre era una de las empresas que pagaba los mejores sueldos en el país. Los mejores sueldos en el país. Bueno, acá está el otro impresentable de Daer. Con los movimientos sociales. Héctor Daer. Vinieron los científicos, vino la cultura, vino el deporte, vinieron los inquilinos, vinieron los jubilados, vinieron los peronistas, vinieron los socialistas, vinieron compañeros de izquierda, vinieron compañeros de la Unión Cívica y vinieron también compañeros radicales que no olvidan a Irigoyen y no olvidan a Alfonsín. Bueno, en declaración a esto,
No fue ni la cultura, la marcha, ni nada de esas boludeces que él dice. Fueron un grupito muy pequeño de personas que se adueñaron y creen que representan a eso. Bien, no, estos kirchneristas asquerosos, estos zurdos no representan a la cultura ni nada de eso. Se toman el papel, ¿para qué? Para después tener curros por el gobierno, como ya se ha visto, de que le tenemos que dar millones a cultura, cine, teatro, mientras un niño come una vez al día, o hay niños muriendo de hambre, o gente muriendo de hambre, o comedores sin comida. ¿Por qué? Vamos nuevamente, porque son los nuevos feudos. Por eso salen, porque se les acaba el curro. Bueno, esto yo ya lo puse en un video, pero esto de que no querían que las cámaras filmaran es porque iba a suceder esto, disturbios en la calle, y si vos no lo filmas y no lo puedes identificar, no podés meter preso a la gente que causa disturbios. Supuestamente iba a ser ellos, según ellos, una marcha pacífica, y acá tenemos un montón de gente causando disturbios en la calle, cuando no. Esa es la diferencia por ahí con la marcha de la derecha, como ellos dicen, y de la izquierda. Los de la derecha jamás se han armado esos quilombos y han quedado las calles limpias, todo tranquilo y pacífico. La de la izquierda son destrucción de la propiedad privada, manchas, graffiti, calles sucias. Esa es la grieta del país. Ese tipo de gente. Bueno, acá tenemos la esposa de Massa, Galmarini, que fue una de las participantes en AISA. Galmarini también mandó perseguir un montón de personas que habían dado su opinión sobre el candidato a presidente Massa, y se pasó por encima toda investigación de la justicia y mandó a allanar con una jueza kirchnerista a esas personas para meter miedo. O sea, una delincuente más que se pasó por encima de la justicia y amedrentar a personas sin una investigación previa, a allanamiento de casas sin investigación previa, porque habían hablado mal de Massa o habían hecho memes en contra de Massa. Y que encima, después de ganar las PASO, ya había amueblado la Casa Rosada porque pensaron que iban a ganar las últimas, las generales, que después se tuvo que llevar todos los muebles. Sí, este tipo de persona también está en la marcha del CGT. Impresentable. Tiempo quiere transformar de raíz la Argentina, y eso solo se puede hacer conversando, dialogando con todas y con todos. Esta ahora habla de diálogo cuando hizo lo que acabo de comentar. O sea, no tiene cara. No tiene cara. Bueno, acá está una de las noticias que yo le quería mostrar, que es de 2019. La detención de Mauricio Sailén, secretario general del Sindicato de Recolectores de Basura de Córdoba. Como les comenté, que es el sindicato que obliga a los trabajadores a ir, bien, que les hace firmar de que si no van a la marcha le quitan la plata, bien. El mes pasado se sumó a la de Hermes Vino Caliente Juárez, a la del ex titular de la UCRA de La Plata, el Pata Medina, del ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, Marcelo Balcedo, y la del ex secretario de la SOMU, Omar El Caballo Suárez, entre otros bautizados como gremialistas millonarios. En todos los casos se observó un modus operandi parecido con el manejo de los fondos del sindicato, de la obra social, de la mutual y de los negocios que los rodean, que permitió que los detenidos tuvieran autos de alta gama, mansiones, dólares en efectivos, armas y joyas, o directa o indirectamente, que corresponden con el nivel de vida de un millonario. En algunos casos también se extorsionaba a empresarios. Estos son los que protegen a los trabajadores. Extorsión, coerción, amenazas, aprietes a empresarios y trabajadores para que hagan lo que ellos quieren. Vamos a ver otra noticia. Bueno, esto es una de las fortunas del Pata Medina, uno de los grandes sindicalistas o ex sindicalistas. 300 millones de pesos. Tenía un Ferrari, sí, mientras vos tomás el colectivo y te cagás de hambre, estos guayos tienen Ferrari, yates. Bueno, negocios millonarios y el control del sindicato, los motivos detrás de los ataques de la UOCRA, otra vez lo del Pata Medina. Son una mafia, se dan cuenta que se manejan como mafia, con apriete, amenazas, extorsión. Bueno, acá tenemos, con la llegada de María, esto recordemos que es de la época de Macri, y esta es una de las razones por las cuales le hicieron tantos paros generales a Macri y a CGT, porque Macri se metió con los sindicatos. El problema es que Macri fue demasiado suave, gentil, quiso agradar a todo el mundo y, bueno, lo terminaron volteando.
Con la llegada de María Eugenia Vidal del gobierno bonaerense, el peso específico de Medina empezó a menguar y su caída del poder y consecuente prisión preventiva sucedió cuando se comprobó que lideraba una asociación ilícita que se dedicaba a apretar empresas y a lavar dinero. A ver, con las noticias que hemos visto antes de Clarín, fue también en la época de Macri donde metieron a todos estos sindicalistas, por eso lo apretaron y le hicieron tantos paros generales de Macri, porque se estaban metiendo con ellos. ¿Qué es lo que pasa ahora con Milei? Se mete con ellos, con sus fortunas amasadas, con sus millones, y le salen al cuello, porque no quieren perder su feudo. Bueno, acá está el video de la fiesta entre el sindicalista detenido por extorsionar a empresarios y la Garza Sosa. Sí, sindicalistas amigos. Hugo Moyano, de lavador de tripas a multimillonario. Lavador de tripas a multimillonarios. Acá está lo de la fortuna de Hugo Moyano, que cuando se denunció de cómo lo hizo, la diputada Paula Oliveto, una de las pocas dirigentes junto con Elisa Carrió y Graciela Ocaña, que se atrevieron a investigar y denunciar el clan Moyano, integrado por Hugo Moyano, su hijo Pablo, su pareja Liliana Zulet y sus hijos y los hijos de ella, Valeria Salermo y Juan Manuel Noriega Zulet, explicó con abrumadora sencillez en qué consiste el poder de dirigente de camiones. Extorsionan no solo a los jueces o a los gobiernos, sino a toda la sociedad con la amenaza de parar el país. Usan a los trabajadores para eso. Los Moyano tienen tanto poder que incluso mantuvieron a raya al presidente Néstor Kirchner en el sumum de su apogeo, mientras obtenían múltiples negocios a los que todavía les siguen sacando el jugo. La diferencia entre lo que sucedió con Camiones entre 2003 y 2015, el periodo de mayor expansión del clan Moyano, y lo que está pasando ahora es que por fin salieron a la luz los hilos del mecanismo que usaron para enriquecerse. No es muy distinto al uso de Juan Pablo Pata Medina, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, con sus aprietes a las empresas constructoras y la creación de sociedades más o menos truchas para chupar ingresos de organizaciones sindicales a su propio bolsillo. Así como la extensión en el tiempo de los abusos del Pata Medina hicieron subir de manera artificial el precio del metro cuadrado en el centro de la ciudad de La Plata, el denominado costo Moyano todavía se siente a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. De la logística con la que se transportan granos y el resto de la mercadería hasta el deterioro de la red ferroviaria que los muchachos de Moyanos alentaron para alentar el predominio del camión. O sea que vos los alimentos hoy los podrías estar pagando más caro por el transporte, ¿sí? De usar el ferroviario, porque un Moyano quería poder, quería más dinero y se metió y empezó a hacer bosta los trenes. Si volvió multimillonario, no juega para los trabajadores y cagó a la gente haciendo que las cosas le sean más caras. Bueno, acá está el secretario de la Boca de Olavarría por asociación ilícita y extorsión. Todos estos sindicalistas multimillonarios, todos con extorsión, aprietes también en los trabajadores, encareciendo las cosas para la gente común, para la gente pobre y clase media que quiere apenas vivir la vida. Todo esto te caga en la vida y te dicen que quieren ayudarte y cómo tienen que manejarse el país. Bueno, esta es una chicana de Galperín, es como la gracia, es como la frutilla del postre, por eso puse la noticia. Que Moyano en esta marcha de la CGT ya vemos que habló mal de Galperín y habla de los DNU como que él los escribió como que en Mercado Libre. Y lo muy gracioso es que todos los choripaneros que vendían el choripán ahí en las calles utilizaban Mercado Pago y él dijo como, sí, son todos anticapitalistas hasta que necesitan vender. O sea, todos usando su plataforma en un acto donde lo criticaban, lo cual es gracioso e irónico. Eso es lo que pasó, vamos a ver, porque ya la CGT ha hecho aclaraciones de que va a hacer más golpe de Estado o lo que ellos llaman parar para la gente, entre comillas. Ya vemos que no trabajan para la gente. Pero bueno, la gran mayoría de la sociedad ya despertó. Tenemos que esperar que Javier Milei pueda llevar adelante los DNU para quitarle el resto del poder a estas mafias y bueno, de que Argentina pueda salir adelante. Acordate que si te gustó este video puedes darle like, suscribirte al canal, compartirlo y bueno, nos vemos en el próximo video.